Buenos días, compartimos el reporte número 365 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. En el día de ayer se confirmaron 10.776 nuevos casos de COVID-19, 63.5% en el AMBA, 8.2% en Santa Fe, 6.6% en Mendoza y solamente una provincia no confirmó nuevos casos. 546.481 son los casos confirmados desde el inicio de la pandemia, 13 casos en las Islas Malvinas. Cuando analizamos el promedio diario de casos en los últimos 7 días, ese número es de 10.668 y la tasa de incidencia es de 1.204 casos por 100.000 habitantes. 51% varones, 49% mujeres y la mediana se sostiene en 38 años. 6% de todos los casos confirmados son correspondientes a trabajadores y trabajadoras de la salud. Son 11.307 las personas que han fallecido a causa del SARS-CoV-2 por coronavirus. La tasa de letalidad en Argentina es de 2.1, la tasa de mortalidad es de 248 personas por millón de habitantes, 56.5% son varones, 43.5% son mujeres y el promedio de edad de las personas que han fallecido. Las 24 provincias han confirmado casos y cuando analizamos la ocupación, las personas que están internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 reportado por las jurisdicciones, el número es 2.962. Son 2.962 casos confirmados internados en unidad de terapia intensiva, 58.5% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires, 13.8% a Mendoza, 3.3% a Córdoba. Cuando analizamos la ocupación, el porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por cualquier causa, diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, en estudio o cualquier otro motivo de internación, la ocupación a nivel nacional es de 60.4, en el AMBA es de 68.5 y nuevamente tenemos el reporte global de las provincias desagregado en los lugares que tienen mayor tensión, que siguen siendo la ciudad de Jujuy, el Gran Mendoza, el Gran Rosario, lo que significa el área de Salta, de Orán y Tartagal, el departamento de General Roca en Río Negro y el trabajo en relación a la ciudad de Neuquén. Se han recuperado 419.513 personas. En el día de ayer se dieron 9.742 altas, eso corresponde al 76.8% del total de los casos confirmados que se han recuperado. Y en Argentina se han descartado 847.234 casos, 98.3% se han descartado por laboratorio. El total de test que se han realizado desde el inicio de la pandemia es de 1.563.241. En el día de ayer, 23.140 test se han realizado en todo el país, en los laboratorios públicos y privados de las 24 jurisdicciones. El número de test por millón de habitantes es de 34.450. El porcentaje de positividad promedio desde el inicio de la pandemia en Argentina es de 39,24. En el día de ayer fue 44,4 en el país. En Ciudad de Buenos Aires 31,2, en el Gran Buenos Aires 44,6 y en el resto del país 49,3%. Seguimos viendo la situación de aumento de casos en las jurisdicciones fuera del AMBA. Seguimos viendo que el AMBA tiene una cierta estabilidad con una mirada y un número de casos que oscila en un número relativamente estable, que se está analizando muy de cerca, con una estabilidad de un número de casos diarios alto, con una tensión del sistema de salud sostenida que tiene también un impacto en esto que venimos trabajando en relación a el esfuerzo, el desgaste, el estrés, la tensión que genera en el equipo de salud, esta tensión en forma sostenida, a diferencia de otras provincias que están experimentando un aumento muy importante del número de casos en poco tiempo y esa tensión lo que genera es el riesgo de poder tener una respuesta insuficiente desde el sistema de salud.
Trabajando con las jurisdicciones en este sentido, seguimos con un equipo de salud en Rosario que está trabajando en toda la provincia para implementar el detectar, va a permanecer durante por lo menos un par de semanas para trabajar en lo que significa el fortalecimiento del trabajo en territorio. Seguimos con un equipo en Salta, ayer compartimos que había un equipo de más de 20 personas con equipamiento, insumos para seguir dando apoyo en Tartagal y en Orán, y el doctor Costa sigue en Salta, por eso no está con nosotros en el reporte. Seguimos con apoyo en Jujuy. Ha quedado equipo en Río Negro y en Neuquén. El martes está viajando un grupo de epidemiología a Córdoba para trabajar en la situación epidemiológica de la provincia y trabajar en conjunto con Río Cuarto. Reuniones de ayer y de antes de ayer del Ministro de Salud de la Nación con las distintas regiones del país, con el equipo técnico y político en las distintas regiones, los consejos regionales de salud han sido realmente importantes. Se ha trabajado en todo esto que venimos haciendo, se ha trabajado también fundamentalmente en compartir experiencias exitosas de diferentes provincias que están en situaciones epidemiológicas similares, y se ha generado también esta continuidad de trabajo para volver a generar lo que se llama grupos en relación a lo que es situaciones epidemiológicas y compartir experiencias y situaciones puntuales como el trabajo en conjunto con los transportistas, con los trabajadores golondrinas, con la migración interna, con las experiencias exitosas en relación a la búsqueda de contactos y a la estrategia de testeo. Son desafíos que se presentan en el mundo, y en ese sentido las provincias que ya han recorrido esa etapa, compartir las experiencias con quienes la están iniciando, con la mirada federal y con una mirada sanitaria y con la lógica de nuestro país, con las experiencias de otros países, es bien relevante. En el día de ayer también el Ministro de Salud tuvo una larga reunión con los expertos y las expertas del Comité Asesor en relación a esta preocupación por el aumento de los casos en las diferentes jurisdicciones, y bastante acuerdo hubo en la importancia que tiene esto que se viene trabajando y que se está implementando en varias de las jurisdicciones que están experimentando un aumento del número de casos, que es esa importancia de disminuir la circulación de personas en forma intensa y transitoria para poder disminuir la circulación viral, la importancia de transmitir la importancia del cumplimiento de las medidas de recomendación. Lo que fue una conclusión común es que realmente los protocolos existen, las recomendaciones son claras, y lo que necesitamos reforzar es que cada una desde su rol podamos cumplir en todos los momentos cada una de esas recomendaciones, porque realmente eso es lo que va a tener impacto en poder seguir sosteniendo estas aperturas e inclusive progresar para poder minimizar la circulación viral. En el día de hoy tenemos a Carlos Giovacchini, nosotros le decimos Goyo, de la Dirección Nacional de Epidemiología. Es una de esas personas que por ahí ustedes no la conocen, pero estuvo en Rosario, el martes se va a Córdoba, muy temprano a la mañana hasta muy tarde a la noche, junto con todo el equipo de epidemiología, está trabajando y pensando cómo poder dar respuesta a esta pandemia, cuáles son las estrategias epidemiológicas, cuál es la definición de caso para Argentina más adecuada. Así que primero le vamos a agradecer a él y en nombre de él a todo el equipo de Epidemiología de Nación y de todas las provincias y en cada rincón del país, y después escuchamos lo que nos cuenta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y gracias por la oportunidad. Y hoy vamos a compartir algunos conceptos y algunas actividades que son fundamentales para poder minimizar el daño a la salud como producto de la pandemia de COVID-19 en Argentina. Las tres cosas que vamos a comentar son la definición de caso, qué es una definición de caso y para qué sirve, la confirmación por criterio clínico epidemiológico, que es algo que se incorporó hace un tiempo reciente y que se amplió en esta semana también. Y finalmente vamos a hablar de nuevo y todas las veces que sea necesario sobre el aislamiento y seguimiento clínico de los casos y el aislamiento o cuarentena de los contactos estrechos. En cuanto a la definición de caso, esta semana esa definición se actualizó y en general la definición de caso es una actividad dinámica que
acompaña la evolución de brotes y epidemias en general y en este caso de la pandemia de COVID-19. Y sirve para orientar la investigación epidemiológica que tiene por principal objetivo limitar el impacto de la enfermedad en la población. Entonces, en la situación actual de la pandemia, al no tener todavía una herramienta eficaz de prevención por vacunas o de tratamiento que nos permita dejarnos tranquilos acerca de que podemos evitar los contagios o las complicaciones y los riesgos de enfermar o morir por COVID-19, la única herramienta que tiene la epidemiología para limitar ese impacto en la población es identificar lo más rápidamente posible los casos, para que brindarle cuidado rápidamente y a su vez intentar limitar la cadena de transmisión, que es la posibilidad de que dejen de contagiar a otras personas, ellos y los contactos estrechos que hayan tenido. Entonces, las tres cuestiones que permite la definición de caso, a partir de poder identificar correctamente cuáles son casos y cuáles no, es permitir el seguimiento clínico, porque tenemos que recordar que todos los casos de COVID-19 deben ser seguidos clínicamente para poder identificar signos de alarma que requieran que la persona esté asistida institucionalmente, por ejemplo, o si necesita internación, etc. Lograr el aislamiento efectivo de esa persona, como decíamos recién, para que no continúe transmitiendo la enfermedad y permitir rastrear a los contactos que hayan estado con esa persona durante los 2 días previos al inicio de los síntomas o mientras estuvo sintomática y que hayan constituido contactos estrechos, es decir, que hayan estado a menos de 1,5 metros durante 15 minutos o hayan compartido un lugar cerrado, un lugar de trabajo, etcétera, con una persona que enfermó de COVID-19. Esas son las principales acciones de control de la pandemia en términos epidemiológicos, que junto con las conductas que mencionaba recién la doctora Bisotti, que todos debemos tomar para cuidarnos, que son el distanciamiento social, la higiene de manos y el uso de tapabocas, constituye el conjunto de medidas que tenemos al alcance para poder limitar el impacto de la pandemia. La definición tiene que lograr identificar, como dijimos al principio, la mayor cantidad de casos, porque necesitamos que la mayor cantidad de casos dejen de contagiar a otros. Y a eso le llamamos sensibilidad en una definición de caso. Pero a su vez tiene que lograr que ingresen a la vigilancia epidemiológica la menor cantidad posible de no casos, es decir, de personas que se sientan enfermas, pero no por causa de COVID-19, sino por otras causas de enfermedad. A eso le llamamos especificidad de la definición de caso. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad para lograr que el sistema de salud actúe de manera eficaz y eficiente, ¿sí? Identificando todos los casos y no aquellos que no se correspondan con esta enfermedad y se le puedan brindar los cuidados que requieran por las otras patologías que puedan estar padeciendo. Y para lograr una definición sensible que nos permita identificar claramente los casos, periódicamente se recurre al estudio de la frecuencia de los signos y síntomas, por ejemplo, que presentaron hasta ahora los enfermos. Por lo cual, en esta semana se incorporaron, lo van a ver en la página web del Ministerio de Salud, un nuevo síntoma que es el dolor muscular o mialgias, que se vio que afecta a muchas de las personas que fueron confirmadas para COVID-19. Por eso decíamos que la definición es dinámica. Cuando encontramos que hay síntomas que son frecuentes y que permiten entonces identificar precozmente los casos, se incorporan a la definición de caso. Y en este contexto, también lo importante para una definición que permita identificar claramente los casos es recabar los antecedentes, lo que llamamos antecedentes epidemiológicos, si esa persona estuvo en contacto con un caso confirmado de coronavirus, o si esa persona trabaja o estuvo en un lugar donde hay otros casos confirmados por coronavirus. Esos son antecedentes que nos permiten orientar si se trata o no de una enfermedad por el SARS-CoV-2.
La otra cosa que queríamos comentar y que también tuvo cambios en esta semana para permitir lograr una eficiente gestión de los casos de coronavirus es la confirmación por criterios clínico-epidemiológicos. El otro concepto que esto implica es que una persona que se encuentra cursando la enfermedad de COVID-19 y que tiene algunos de los antecedentes que mencionamos recién, puede ser confirmada por estos criterios, por tener una clínica característica y por tener un antecedente epidemiológico que lo justifique. Esas personas que se van a mencionar como casos confirmados por criterio clínico epidemiológico no van a requerir necesariamente estudios de laboratorio para confirmar la infección y eso permite realizar las acciones que mencionamos antes, que son de aislamiento, seguimiento, etcétera, de manera más rápida, sin esperar los resultados del laboratorio. Y finalmente queremos hacer énfasis en el aislamiento y la evaluación de los casos y en la cuarentena o aislamiento de los contactos estrechos. Todas las personas consideradas casos, tanto por pruebas de laboratorio como por criterio clínico epidemiológico, que tengan síntomas leves, deben ser evaluadas clínicamente a diario para identificar, como dijimos, signos de alarma que hagan necesaria su atención en un establecimiento asistencial. Ese seguimiento podrá hacerse en forma telefónica, por telemedicina, de manera presencial, según la organización local de los servicios de salud y la estrategia adoptada por las autoridades sanitarias locales y provinciales. Todas las personas que cumplan con la definición de caso deben permanecer aisladas, y esto es muy importante, de otras personas durante al menos 10 días desde el comienzo de los síntomas, y todos los que hayan resultado contacto estrecho de las personas que resultaron casos de COVID deben estar aisladas durante 14 días luego del último contacto. El aislamiento debe ser también, y esto también queríamos enfatizar, de sus propios convivientes, es decir, es muy común el contagio intradomiciliario, por lo cual, idealmente, los casos deberían cumplir el aislamiento fuera de su domicilio para garantizar e interrumpir la cadena de contagios, y siempre debería cumplirse fuera del domicilio cuando se convive con personas con factores de riesgo, mayores de 60 años, con enfermedades previas, etc. Pero para aquellos que cumplan el aislamiento intradomiciliario, es importante recordar que deben tomar todas las precauciones para aislarse en forma efectiva de las demás personas que viven en su hogar. Dijimos la identificación de casos, el aislamiento de ellas y de sus contactos son las medidas eficaces junto al distanciamiento social para lograr disminuir la transmisión. Y como dijo la doctora, muchas de las provincias están experimentando un importante número de casos y necesitamos que eso disminuya para cuidar mejor a las personas. Y cuidando los casos leves, aislando eficazmente a los casos y los contactos, estamos cuidando a todos y principalmente a los que tienen mayor riesgo de agravarse y fallecer por COVID-19. Para repasar, ¿qué debemos hacer para cuidarnos? Mantenernos a distancia de las demás personas, evitar encuentros en lugares cerrados y sin distanciamiento social, usar siempre el tapabocas cuando salimos de nuestras casas y si nos sentimos mal, no salir de nuestra casa salvo para solicitar atención médica, tomar contacto con el sistema de salud por los medios previstos en cada jurisdicción, si presentamos signos de alarma, consultar rápidamente a los servicios de emergencia, avisar a todos nuestros contactos estrechos cuando seamos identificados como casos, avisarle a las personas con las que estuvimos para que puedan estar aislados, y si fuimos nosotros un contacto estrecho, un caso confirmado, debemos permanecer en nuestra casa 14 días. Si nos seguimos cuidando, estamos evitando muertes mientras le damos tiempo a la ciencia para conseguir una solución que cada vez está más cerca, por cierto. Y queremos, por último, agradecer a todos los equipos de epidemiología de todo el país que trabajan en esta actividad, que es silenciosa, pero es muy importante para limitar el impacto de la pandemia en Argentina. Muchas gracias.
Muchas gracias, Goyo. La situación es dinámica, la definición de caso es dinámica. Es muy importante seguir trabajando con el tema de interrumpir la transmisión de contactos. Repasamos que al día de hoy la definición de caso es 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de más de 37.5, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular o diarrea y vómitos. Y hay 2 signos que son la falta de olfato y la falta de gusto o aparición brusca que por sí solo ya constituyen una definición de caso. Así que con esta definición de caso seguimos trabajando para seguir interrumpiendo la transmisión del virus, cortando la cadena de contagios y minimizando el impacto de la pandemia. Muchas gracias.